Nació un 27 de febrero de 1882, hijo de Carmen Calderón Conde y de Ignacio Vasconcelos Varela, un aduanero que vigilaba la frontera con Estados Unidos. Su infancia se vio marcada por mudanzas. La familia se estableció en Piedras Negras, Coahuila, donde Vasconcelos cursó sus estudios en la escuela Eagle Pass. Le brindó la oportunidad de dominar el inglés, pero también lo marcó con la discriminación y el desprecio. De esta experiencia surgió un joven rebelde, comprometido con la defensa de los más vulnerables y con una profunda crítica hacia el país vecino. Las raíces oaxaqueñas de Vasconcelos se mezclaron con la dura realidad de la frontera norteña. Su paso por Texas no estuvo exento de dificultades. Desde pequeño, Vasconcelos se enfrentó al rechazo de sus compañeros norteamericanos, una experiencia que forjó su carácter y lo convirtió en un defensor acérrimo de los derechos indígenas. En esos años, también nació su rechazo a todo lo relacionado con Estados Unidos. Las semillas sembradas en su infancia y juventud florecerían en una vida dedicada a la lucha social, la educación y la defensa de la identidad mexicana. Vasconcelos se convertiría en un icono de la Revolución Mexicana y en un incansable promotor de la cultura y el conocimiento. Nutrió su mente en el Instituto Científico de Toluca y el Instituto Campechano, cimentando las bases de su sólida formación intelectual. A finales del siglo XIX se inscribió en la Escuela Nacional Preparatoria, donde culminó sus estudios secundarios con notable éxito. Su sed de conocimiento lo llevó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde se graduó como abogado en 1907. Brilló como un poliedro de múltiples facetas, dejando una huella imborrable en la Revolución Mexicana y en la edificación de las instituciones modernas del país. Su espíritu inquieto lo llevó a incursionar con éxito en diversos campos, destacándose como abogado, educador, escritor, político y filósofo. Su legado sigue resonando en la actualidad como un faro que ilumina el camino hacia un México más próspero y justo. Vasconcelos, junto a otros jóvenes ávidos de cambio, fundó el Ateneo de la Juventud Mexicana. Este espacio se convirtió en un hervidero de debate sobre la situación política y social del país. La defensa de la libertad del pensamiento y cátedra, junto a la promoción de las tradiciones culturales mexicanas, fueron pilares del Ateneo. Se buscaba fortalecer el vínculo entre el pueblo y sus raíces, impulsando un naciente nacionalismo. En 1909, Francisco Madero, líder del movimiento antirreeleccionista, vio en Vasconcelos un aliado valioso. Lo invitó a unirse a su causa, lo que llevó a la creación del Partido Nacional Antirreeleccionista y a la candidatura de Madero a la presidencia. Tras el triunfo cuestionable de Porfirio Díaz en las elecciones, los seguidores de Madero se unieron al Plan de San Luis, dando inicio a la Revolución Mexicana en 1910. Un año después de la renuncia de Díaz, Madero fue elegido presidente, poniendo fin a la dictadura porfirista. La participación de Vasconcelos en el Ateneo, su colaboración con Madero y su papel en la revolución lo convirtieron en una figura fundamental de la historia mexicana. En 1921, José Vasconcelos fue nombrado el primer secretario de Educación Pública de México, cargo desde el cual impulsó una profunda reforma educativa con miras al nacionalismo cultural. Su proyecto buscaba llevar la educación a todos los rincones del país, especialmente a las zonas rurales, donde la población era mayoritariamente analfabeta. Se construyeron escuelas, bibliotecas y centros culturales para facilitar el acceso a la educación y la cultura. Se editaron libros y se organizaron eventos para promover la lectura y el conocimiento entre la población. Vasconcelos comparó su proyecto con una evangelización cultural, donde cada persona alfabetizada debía asumir la responsabilidad de enseñar a leer y escribir a otros. Se rechazó la segregación educativa de los pueblos indígenas y se diseñó un plan para integrarlos al sistema educativo nacional. La creación de escuelas, bibliotecas y centros culturales buscaba brindar a los mexicanos de cualquier estrato social la oportunidad de acceder a la educación y la cultura. La reforma educativa de Vasconcelos sentó las bases para un México más educado, culto e integrado. En 1929, José Vasconcelos se postuló como candidato a la presidencia por el Partido Nacional Antirreeleccionista, desafiando a Pascual Ortiz Rubio, el candidato oficialista apoyado por Plutarco Elías Calles. La campaña estuvo plagada de irregularidades, asesinatos de líderes vasconcelistas y atentados contra el propio Vasconcelos,
presuntamente perpetrados por sicarios al servicio de calles. El 17 de noviembre, los resultados oficiales dieron como ganador a Ortiz Rubio con un 93.58% de los votos, mientras que Vasconcelos solo obtuvo un 5.42%. Numerosos sectores denunciaron fraude y manipulación en las elecciones, lo que llevó a Vasconcelos a proclamar el Plan de Guaymas, llamando al pueblo a un levantamiento para defender la democracia. Las elecciones de 1929 marcaron un punto álgido en la historia política mexicana, evidenciando las prácticas antidemocráticas del régimen postrevolucionario. Tras perder las elecciones presidenciales, Vasconcelos se exilió, recorriendo y destacando como conferencista y profesor de estudios latinoamericanos en diversos países. A pesar del desencanto político, su actividad intelectual se intensificó. De vuelta en México, dirigió la Biblioteca Nacional, fundando la Hemeroteca Nacional. Se integró a la Academia Mexicana de la Lengua, al Colegio Nacional y presidió el Instituto Mexicano de Cultura Hispánica. Su pensamiento político dio un giro, pasando de apoyar a la izquierda revolucionaria a defender fervientemente la derecha, incluso al régimen nazi. El 30 de junio de 1959, a la edad de 77 años, José Vasconcelos falleció en la Ciudad de México. Se encontraba en su casa de la colonia Tacubaya, trabajando en su obra Letanías del Atardecer, que sería publicada después de su muerte. En un acto de última voluntad, Vasconcelos dejó claro que no deseaba ser sepultado en el panteón de las personas ilustres. En cuanto a sus obras, con mayores contribuciones de Vasconcelos, por el lado de educación tenemos que su enfoque se centró en la creación de escuelas tanto rurales como urbanas, fortaleciendo las instituciones a todos los niveles y democratizando la educación para que todos los mexicanos pudieran acceder a ella. Desde la Secretaría de Educación, impulsó un plan ambicioso que renovó por completo las instituciones educativas de todo el país. Por otro lado, en el área cultural, tenemos que promovió la literatura y la lectura como herramientas de difusión cultural y las impulsó fervientemente. Apoyó a artistas plásticos, especialmente a los muralistas mexicanos, que florecieron durante su gestión. Y además, impulsó la música con la creación de la Orquesta Sinfónica de México, fundada por Carlos Chávez con el apoyo de Vasconcelos. Lo que podemos concluir es que la obra de José Vasconcelos dejó una huella imborrable en el desarrollo de la educación y la cultura mexicana, sentando las bases para un México más culto e instruido.